Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Estamos una vez más. Hoy es lunes 5 de diciembre del 2022. Mira, sí se acuerda. Hoy, Sí. ¿Sabes qué? Hoy es el cumpleaños de mi papá. ¿Verdad? Está cumpliendo en el cielo. Déjame acomodarme mi Está cumpliendo en el cielo, sí, Está efectivamente. cumpliendo en el cielo. Mira, así que bueno, hoy lo encomendamos Ujú. especialmente Sí, señor. y rezamos. Mira, vamos a ver. ¿De qué santo vamos a hablar hoy? Bueno, primero me gustaría decir es que ayer pasamos el segundo domingo de Adviento y que seguimos en preparación para la venida de nuestro El Señor. próximo domingo lo hablamos la semana pasada, que es el Sí. tercer domingo, Gaudete. Gaudete, que es rosado. Es de gozo y Bueno, es rosado. aquí prenden una vela rosada. En otros países puede ser Pero los sacerdotes se visten de rosado Sí, en la liturgia. en la liturgia, exactamente. Ujú. Se usan ornamentos rosados. Sí, mira, al santo de este día, que además sí se celebra hoy, o sea, no es un santo de la semana. que no escoge durante la semana, sino que es hoy, Ujú. es un... Pero no es santo todavía. Ah, no es santo, de verdad, es beato, tienes toda la Ujú. razón, pero bueno, yo me imagino Pero que... decimos igual el santo va del en día. fila, bueno, sí. Pero es que, es beato, digamos, porque le falta un milagro. Sí, Pero ya al ser beato ya está en el cielo. exactamente. ¿Mm? Y a mí me llamó la atención la historia de él porque es un, si se puede decir, discípulo de Don Bosco. Discípulo alumno. y sucesor. Sí, pero además fue alumno del mismo Ajá. Don Bosco. Mira, pero no hemos dicho y cómo se se trata llama. del beato Felipe Rinaldi. Ah, ok. Vamos a ver, primero etimológicamente su nombre significa que ama a los caballos y viene de la lengua griega. Fíjate tú. O sea, que aquel Bueno, que como llama el apóstol Felipe Felipe también ama a los caballos. ¿Qué te parece? Luego vemos el día de nacimiento, el día de su nacimiento fue el 5 de diciembre de 1856. No, él se murió un 5 de diciembre. Ah, perdón, sí, se murió, perdón. Ajá. Se murió un 5 de diciembre. Pero la fecha en que La nació, fecha en que como nació la tenemos. no está clara. Sí sabemos que fue en 1856. Y tuvo la suerte de conocer y de ser alumno de San Juan Bosco cuando era un niño. San Juan Bosco lo invita a que se hiciera salesiano cuando apenas contaba con 21 años de edad. O sea, ya lo había conocido, pero San Juan Bosco después lo invita. Apenas fue ordenado de sacerdote en 1882, se le confió, vamos a decir, la tarea o la formación de los adultos que aspiraban al sacerdocio. O sea, como el seminario de los salesianos. El seminario de los salesianos, Wow. eso es correcto. Y a partir de 1889 trabajó en España y Portugal. Luego, en 1901, el sucesor de San Juan Bosco, no sé su nombre, no aparece el nombre de él aquí, pero es el que sucede a San Juan Bosco, lo nombra administrador general de la congregación. Eso es como un gerente. Como el gerente general. Bueno, de hecho el cargo que entonces, si se podría describir, sería que abarcaba pues como vicario vicario del rector mayor y luego la administración central de me imagino que en ese momento momento abarcaba esas dos cosas. Ahora son como dos cargos ahora debe diferentes ser algo distinto, porque la congregación ha crecido mucho. Ha crecido muchísimo. Luego vemos que en ese intenso trabajo que tenía y que además pues te cargaba con un gran, yo diría pues como una carga muy grande, de mucha responsabilidad. Un puesto bien complejo, sí, de mucha... Muy complejo, exactamente. No le impidió jamás ejercer su ministerio sacerdotal y además pues de esto, por supuesto, como sacerdote, ser un guía espiritual de además de una, como dice exactamente, una finísima condición. Yo me imagino en sus consejos, en su caridad, en su amor a nuestro Señor, en la celebración de los sacramentos. Luego, esto dio impulso a la familia salesiana, a lo que conocemos pues a esa familia salesiana de Juan Bosco, de San Juan Bosco, en toda su amplitud.
Vamos a ver, y además pues enriqueció con la genial institución de que entonces se estaba convirtiendo como una nueva institución, como una nueva Yo lo que creo es que él fundación. agrega a la familia salesiana, Ujú. él agrega algo nuevo, Exacto. muy bueno se ve ahora, Sí, bueno, que- por su trabajo. que eran esas voluntarias de Don Entonces, déjame ahí voy con eso. Bosco. Ah, ok. Porque fíjense, esa parte me gustó mucho, que le agrega, como decía Betty, algo llamado las voluntarias de Don Bosco, que se trata de chicas o muchachas que viven su congregación o su consagración, perdón, a Dios en su trabajo, en donde estén, el que le toque, y luego viviendo en su casa. Entonces podría decir que son unas monjas a lo moderno. Unas monjas modernas que no Una viven monja en el moderna. convento, Sino sino que en su casa cada- y tienen un trabajo, Cada muchacha en su trabajo, en lo que esté haciendo, en lo que le corresponde, y luego viviendo en sus casas. pero que a la vez están Están consagradas a Dios. Exactamente. Yo me imagino que eso es lo que llamaban como que los institutos seculares o algo así, Ya yo sé. que hacen sus votos y todo, pero Sí, tienen su pero no compromiso. viven en convento. Eso es correcto. Luego fue elegido como rector mayor en 1922 y ahí se dedica en particular a la formación de los sacerdotes y junto con eso, o paralelamente, va en el desarrollo del culto al fundador, a San Juan Bosco, cuando este fue declarado beato. O sea, se dedica también a que se A promocionar o la dar a devoción. conocer esa devoción a San Juan Bosco. Claro, Exactamente. porque entonces también seguro querían que pronto sucediera el milagro. Un milagro. Para Sobre todo, hacerlo fíjate, santo. sobre todo dando o insistiendo sobre todo en la imitación de su vida interior, en su unión con Dios, en su misión, en su ilimitada confianza en María Auxiliadora. Pues, recordémonos que San Juan Bosco tenía una gran devoción por María Auxiliadora. Ujú. Ella es la patrona de los salesianos. Exactamente. Y bueno, ahí vemos cómo San Felipe dio o trabajó para que San Juan Bosco pues fuera conocido, como dices tú, por ese milagro, pues, buscando la santidad. Luego, también se dedicó pues a interpretar genuinamente el espíritu de Don Bosco. Y supo además captar yo diría con intuición profética los signos de los tiempos, adecuarse a ellos con viveza, con audacia. Y fue pues un fiel O sea, que le dio servidor un gran impulso a la familia salesiana. La familia salesiana fue un fiel servidor y muere en Turín un día como hoy, eso lo había dicho antes, el 5 de diciembre de 1931. Entonces a este beato podemos pues, también pedirle que interceda y podemos pedir por su pronta canonización. De hecho, la oración que tenemos se pide por eso. Exacto, por la canonización de San Felipe. Bueno, y felicidades a quienes se llamen Felipe. Sí. Hemos felicitado en otras ocasiones a Felipe, como hemos hablado de otros santos. De San Felipe el apóstol. O sea, pero bueno, aquí tenemos otro Felipe para pedirle también para que interceda. Los Felipes. Y felicitamos a todos los Felipes. Y Felipa. Y Felipas. Y Filipina. Mi abuela. Y yo no sé si era mi bisabuela que se llamaba, le decían abuela Felipa. Ah, bueno, fíjate tú. Creo, no es seguro que estoy inventando o que lo escuché, pero creo que sí. Casi seguro que sí. Bueno, en inglés los Philips. Exacto. Felipe. Exactamente. Pues mira qué bueno, muy bien, vamos entonces a rezar esta oración pidiendo por su intercesión y luego pues también para que sea canonizado. Y sobre todo seguir el ejemplo, yo diría, en eso de fidelidad. Y además fíjate qué curioso que estaba pensando que hay personas que tienen esa gran, si se puede decir así, oportunidad o ese regalo de Dios de conocer a personas que luego son nombradas santos. Yo conocí a uno. Sí, eso estaba pensando. Bueno, y tú también creo, ¿no? Sí, yo lo conocí, pero no estuve tan cerca de él. Ah, no, yo sí estuve cerquita. Bueno, de hecho con San Juan Pablo II. Cerquita, sí, así. Sí, de hecho con San Juan Pablo II. También lo vimos bien. Entonces, claro, sí, entonces eso pero con San José María yo así me abrazó así y todo. Fíjate qué bonito.
Bueno, muy bien. Vamos a pedir entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, fuente de toda santidad, te doy gracias especialmente por haber entregado a la Iglesia al beato don Felipe Rinaldi, por haberlo llamado a ser animador y propulsor de la espiritualidad de San Juan Bosco, y por haber iniciado en la familia salesiana diversas realidades carismáticas. Animado por el Espíritu Santo, te ruego glorifiques con la canonización a tu siervo fiel don Rinaldi, que tanto te ha amado y servido en los hermanos, y que me otorgues las gracias necesarias para realizar en mí tu proyecto de salvación. Concédeme por su intercesión la gracia de la sanación en mi cuerpo y en mi espíritu. Te lo pido por Cristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beato Felipe Rinaldi, ruega por nosotros. Bueno, entonces nos vamos a las noticias. Sí, Y ya venimos. Ok, perfecto. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso con las noticias. Y la primera noticia es que un nacimiento de Guatemala, o sea, un pesebre de Guatemala, decora el Vaticano esta Navidad. También dicen un Belén. Un Belén, le dicen en España. Uh-huh. El Papa Francisco bendijo un nacimiento realizado por artesanos de Guatemala, que presidirá, bueno, ya la está presidiendo, el aula Pablo VI, convirtiéndose en el primer pesebre que decora el Vaticano que no es de origen italiano. Mira qué bonito. Mira tú, los guatemaltecos se pusieron pilas. Uh-huh. Sí se pusieron, miren cómo dice la noticia. Es la primera vez en la historia que nuestro país presenta un Belén en el Vaticano, una hermosa obra de arte sacro entregada personalmente al Papa Francisco, explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, durante la audiencia en el Vaticano. El nacimiento guatemalteco surgió como iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y la Embajada del país ante la Santa Sede. Eso me encanta, o sea que dentro del mismo gobierno están, o sea, vemos un gobierno como este llevando un pesebre hecho por artesanos al Vaticano y de pronto vemos otros gobiernos queriendo acabar con los pesebres en la... Entonces, bueno, tenemos que rezar por los gobernantes para que sean como ellos. A ver qué más dice. ¿Dónde se presentó? Se presentó la solicitud a las autoridades del gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano y tras varias gestiones recibimos la aprobación, dijo el ministro. Sí, el Belén, o el pesebre, fue realizado por más de 30 artesanos y en él aparecen la Virgen María y San José, con grandes coronas doradas, en un pesebre rodeado de ángeles. Algo que demuestra la identidad de Guatemala en el nacimiento es la monja blanca, una orquídea, una flor blanca colocada sobre el pesebre como símbolo de Guatemala y la paz. Durante la audiencia, el Papa dijo que si realmente queremos celebrar la Navidad, descubramos a través del pesebre la sorpresa y el asombro de la pequeñez de Dios, que se hace pequeño, que no nace en el esplendor de las apariencias, sino en la pobreza de un establo. De un establo. De un establo, ay Dios mío, de un establo, ya decía yo. ¡Qué bonito! Pues esta es la noticia que tenemos de Guatemala. Y luego, bueno, tenemos la intención, del Papa Francisco para el mes de diciembre. Esta es la segunda noticia para el mes de diciembre de este año. El Papa Francisco pidió rezar en el mes de diciembre especialmente por las organizaciones de voluntariado, ya que el mundo necesita voluntarios y organizaciones dispuestas a comprometerse con el bien común. Así que bueno, vamos ahora a ver el video con la intención de oración del Papa y mientras lo vemos, cada uno que nos está escuchando piense en qué puede aportar su granito de arena, en qué puede ser voluntario. Si no saben cómo ni dónde, no conocen una organización, vaya a su parroquia y pregunte. Póngase a la orden. Y se pone uno a la orden. Siempre hay cosas que hacer. Y siempre se necesita gente que ayude en las liturgias, en las tareas de atención a los más pobres, en el catecismo de los niños, en el coro, en la decoración de la iglesia. Ahorita, por ejemplo, muchas iglesias piden ayuda para decorar para Navidad. Sí. Entonces, bueno, uno puede ir y decir, mire,
¿Cuándo van a Sí, decorar? hay Yo muchas estoy- cosas que uno puede efectivamente ser voluntario Ujú. y son actividades que además enriquecen muchísimo. Porque mira, Exacto. dar catecismo es impresionante cómo Ujú. enriquece. Bueno, y también si dicen, no sé, bueno, es que en la parroquia tal, siempre uno conoce a unas monjitas en tal zona que ayudan en este También, vecindario, en eso este sí. barrio, Ujú. a una ONG que ayuda a madres embarazadas, cualquier cosa de Ujú. esa, vaya y póngase a la obra. Exactamente. Estaba pensando ahorita en las hermanitas de allá de las minas de Baruta, que además nos escuchan. Siempre tienen Le mandamos- muchas Le oportunidades, mandamos desde aquí un gran saludo. un gran saludo, y siempre tienen muchas oportunidades en que necesitan ayuda. Ujú. Entonces, bueno, vaya y póngase a la orden. Exacto, exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, Y vamos entonces vamos con a ver el nuestro- video Sí. y después regresamos con la música. Oh, muy bien. Música de Adviento. De Adviento. Sí, Perfecto. ya estamos poniendo música de Adviento. Bueno, muy bien. Y luego regresamos con la fórmula la S. fórmula S. Ok. El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar, compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres, nos hace abiertos a las necesidades del otro, a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación. Es ser artesanos de misericordia con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve, no solo para la gente, sino con la gente, trabajar con la gente. La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados. Al trabajar coordinado, por poco que sean sus recursos, dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplicación de la esperanza. Necesitamos tanto multiplicar la esperanza. Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Música para el alma. Anda, mijo lindo, llégate al cuartico donde está una caja con animalitos. San José y la Virgen y Jesús chiquito, y Jesús chiquito. Tráeme ese coleto, te pido el favor que tengo tendido afuera en el sol. Yo no estoy genciana pa' echarle color, Este nacimiento lo haremos los dos. Ay, amor, hagamos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, Pon los pastorcitos en la loma verde, los tres reyes magos entrando al pesebre, con más ovejitas se ve más alegre, Del buey y la mula faltan pedacitos, cuando
¿Cuánto tiempo tienen esos muñequitos? Cuando estaban nuevos eran bien bonitos, eran bien bonitos. Este nacimiento lo hacemos los dos. Ay, amor, hacemos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Ya llegó diciembre, tiempo de alegría. Ya está casi listo, faltan tonterías. Habrá nacimiento para el mediodía, para el mediodía. Tengo mis hallacas y tu compañía. Y si tanto tengo, ¿qué más pediría? Que nunca nos falte la Pascua Florida, la Pascua Florida. Este nacimiento lo hicimos los dos. Ay, amor, hicimos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles, como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú sabes que esta lectura es una de las que para los matrimonios, unas veces que se puede escoger también. Y sobre todo porque deja muy claro verdades. ¿Qué fue lo que Dios, la intención de Dios, sí, desde el principio? Y luego porque la pregunta de los fariseos, bueno, yo imagino que tú vas a explicar todo eso, pero la pregunta de los fariseos es además así como para... malintencionada. Esas conchitas de mango que ellos pensaban que ponían a nuestro Señor, pero no sucede así, sino más bien nuestro Señor aclara, pero muy bien, y también aclara muy bien la situación de lo que es el matrimonio y lo que pasa cuando uno deja a su esposa o a su esposa. Y luego también creo que también sirve de mucho para todas estas locuras que tú hablamos mucho. Que están pasando hoy en día. Sí, de generosidad de género y todas estas locuras. Bueno, una cosa es que esta escena que vemos aquí de los fariseos, eso poniéndole ahí el truquito así, la pregunta maliciosa, malintencionada, la vemos con frecuencia en el Evangelio. Y eso a la vez contrasta con la sencillez de todo el resto de la gente, de la multitud que iba a escuchar a Jesús y a sus enseñanzas. O sea, es así como que la gran cantidad de gente sencilla, con el corazón puro, buscando de verdad al Señor, y los fariseos, el grupito de los sabios y entendidos de la época, buscando dónde torcerle la palabra y las enseñanzas. A ver dónde lo agarraban. Sí.
Entonces, claro, Jesús, porque además es Dios, pero yo creo que eso no solo porque es Dios, sino que yo creo que era como hasta medio evidente para la mayoría de la gente que esa gente eran hipócritas, Sí. que eran dobles. Ujú. Entonces, pero Jesús, claro, los conoce. Lo que pasa es que la gente lo podía intuir, que esa gente eran como hipócritas, pero Jesús lo sabía porque leía en sus corazones. Ujú. Entonces, claro, él conoce la doblez de esos fariseos, de esos tentadores, y por eso les devuelve con otra pregunta. Así como que, ¿qué mandó Moisés? Ellos se daban de que ellos eran los sabios conocedores de la ley. Entonces, claro, ellos sabían que realmente ese mandato no existía. Estaba escrito en la ley, eso de permitir, eso de poder repudiar a la esposa. Entonces, por eso ellos contestan que, bueno, Moisés permitió el dar el libelo de repudio. O sea, no dice, está en la ley número tal, o en el libro, no sé, número no sé cuánto, sino que dice que Moisés permitió dar el libelo de repudio. Entonces, claro, ya ahí se ve claramente como las intenciones. Ujú. Entonces Jesús les explica el verdadero mandato con el que Dios instituyó desde el momento de la creación el matrimonio, digamos así, o sea, la unión entre el hombre y la mujer, Ujú. que lo leemos en el Génesis en el capítulo 2, versículo 24. Entonces, fíjense que hay un documento de San Juan Pablo II, una encíclica que se llama Familiaris Consortium, o sea, que es así como el consorcio familiar, o sea, como la familia como no digamos como un negocio, pero No, pero no bueno, es, un no es consorcio. O sea, donde sí. hay comunidad de personas, de gente, Exactamente. distintos roles, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, él escribió esa carta muy bonita sobre la familia cristiana, y dice, el amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos. O sea, que el verdadero amor exige esa unidad y esa indisolubilidad. O sea, si hay verdadero amor, uno no está pensando en irse con otro o con otra, Ujú. sino que estar con esa persona pues para siempre. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, como dice el Evangelio de Mateo, en el Ujú. Mateo 19:6. Sigue diciendo San Juan Pablo II. Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. El asunto es que la gente a veces ve eso como en el tiempo, en el futuro, y uno tiene que ver el compromiso del matrimonio en el día a día. Ujú. O sea, no me importa qué va a pasar de aquí a 10 años. Hoy soy fiel. Ujú. Hoy te amo. Hoy te cuido. Hoy estoy pendiente de ti. De aquí a 10 años, bueno. Mañana otra vez. Hoy te amo. Hoy te soy fiel. Hoy te cuido. Y así va la cosa. No, y no sé. No, y no sabes lo que pasa también, que lo que hemos hablado también a veces, que ese amor hay que alimentarlo todos los días. Ujú. Uno se tiene que, por eso me gusta mucho esa película, que la película tiene cosas a veces un poco locas, ¿no? Más de una. Pero me refiero a esa película de las 40 citas. De 50 A primera 50 cita. primera cita. Sí. No sé por qué dije 40. Pero bueno, ese muchacho pues enamoraba a esta, o trataba de enamorar o de A la conquistar a esta esposa todos los Todos días los porque días perdía la memoria la porque muchacha. al día siguiente ya no se acordaba quién Sí. era Y él. entonces, claro, es eso, todos los días lo que tú dices, es vivir hoy. Ujú. De hecho, comentábamos el otro día lo de la Beata Conchita, que decía, porque hemos que siempre, había que vivir uno escucha, vive no era cada día a la no vez. era- Ella no era decía, no el el día, día a sino día, una sino hora a la vez. hora a hora. Ujú. Sí, es verdad. Sí. Bueno, y en el catecismo también dice que esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo, dada mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. O sea que ahí vemos claramente en el catecismo que dice que
sin Dios, en el matrimonio y en la familia no es posible. No es posible. Entonces, claro, cuando la gente se plantea, ay, pero íbamos a ser fieles y va a ser para toda la vida. Si está Dios en el centro, entre los dos, Ujú. sí, sí es posible. Ujú. Si sacan a Dios, no es posible. Exacto. Bueno, y al final de todo este pasaje del Evangelio, el Señor dice que, o sea, recoge ahí como una cláusula que tiene más presente la legislación romana de la época que la judía, porque la legislación judía no contemplaba ni siquiera la posibilidad de que la mujer pudiera repudiar al marido. Ujú. Pero entre los romanos sí se daba, o sea, se daba el divorcio, el hombre que se quiere ir, divorciarse de la mujer, o la mujer que se quería divorciar del hombre. Ujú. Entre los judíos eso no existía, pero en los romanos sí. Sí. Y Jesús, yo me imagino que también como sabiendo que el Evangelio se iba a expandir por todo el mundo, y en esa época Roma era quien mandaba, entonces pone esa parte que dice que si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también comete Además, lo adulterio. dice de una manera muy clara. Muy Por clara. eso también hay que fijarse en las palabras, que no se tienen que leer todas y entenderlas, o sea, el contexto. Y cuando dice comete adulterio, es que comete Es adulterio. que es adulterio, o sea, estás viviendo, o sea, estás haciendo acciones propias del matrimonio con alguien que no es tu esposo. Ujú. Ahí, oye, ahorita que dice que estamos hablando de la palabra adulterio, quisiera aclarar porque hay personas que no saben la diferencia y entonces a veces hay una confusión. O sea, hay muchos pecados contra el sexto mandamiento, pero así como dos graves en este tema: Ujú. el adulterio y la fornicación. Ujú. Adulterio es, tú estás casado y tienes relaciones con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Ujú. Eso es adulterio. Ujú. Eso es ser adúltero. Entonces, por ejemplo, una persona que se divorcia y se junta con otra, viviendo en unión libre, es adúltero. Comete adulterio, exactamente. Una persona que está casado y se divorcia y se casa con otra persona, pues por supuesto solo por civil, es adulterio, Ah, porque bien. su único legítimo esposo o esposa es con quien se casó por la iglesia. Ujú. A menos que haya llevado su caso al tribunal eclesiástico y la iglesia haya determinado que Estudia. ese primer matrimonio no fue válido. Exacto. Ujú. Entonces ahí no es adulterio porque ese primer matrimonio no fue válido. Ujú. El otro caso es el de la fornicación, es cuando una persona que es soltera, que no está casada, digamos, el vínculo del matrimonio, del sacramento del matrimonio, Ujú. y tiene relaciones con alguien con quien no está casado. O sea, ninguno de los dos están casados, digamos así. Eso es fornicación. Sí. Igual. Entonces la gente que vive en unión libre tiene, o sea, continuamente el pecado de fornicación. Ajá, y en el caso de una persona libre que tiene alguna relación con una persona casada, Es adulterio. es adulterio. Ujú. Aunque O sea, si esa yo soy persona sea soltera, libre. Yo soy soltera, pero me junto con alguien que está casado. Eso es Eso adulterio. es adulterio. Ujú. No, Pero fornicación dos en este personas- caso no son adulterios. Pero dos personas solteras que se juntan a vivir libre, fornicación. en unión libre o en matrimonio civil nada más, eso es Ujú. fornicación. Ujú. Porque el matrimonio civil no es matrimonio. Ujú. O sea, eso es un documento, Ujú. pero no es sacramento. Ujú. Entonces, y bueno, todas las personas que tengan dudas sobre su situación, quieren a lo mejor resolverla porque quisieran recibir la comunión y no pueden, lo mismo, vayan a su parroquia, Ujú. pregunten, busquen ayuda, que en muchos casos se puede resolver, o sea, si de verdad uno quiere encontrar a Dios y la gracia de Dios en los sacramentos, hay cosas que se pueden hacer. Lo que Hay pasa es que uno maneras, tiene claro. que estar dispuesto a querer, o sea, a que de verdad está buscando la gracia, y a lo mejor te dicen que hagas algunas cosas que dice, ay, esto es difícil, pero ahí hay que poner la balanza, que Sí, vale porque- más, sí, estos porque años aquí ahí en nos la estamos- tierra nos estamos o la jugando- vida eterna. No, y nos estamos jugando la vida eterna. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno dice, caray, tengo esta situación, pero
también está en juego mi vida eterna, o sea, que es para Pero lo siempre. primero, o sea, vayan a su parroquia, Pero sí, pregunten, yo hablen sobre todo con el diría eso, sacerdote. vaya, pregunte, hablen con el sacerdote y que le explique bien. Ujú. Sería eso. ¿Qué más iba a decir de eso? Bueno, que Jesús, o sea, en todo caso, las palabras de Jesús nos enseñan que el sentido de la doctrina de Cristo tiene que ser actualizado según la vida y las circunstancias de cada uno. Ujú. O sea, así como vemos que él mete ahí la situación de los romanos, bueno, el evangelio hay que hacerlo vida cada quien en su propia circunstancia, en su tiempo. No era lo mismo hacer vida el evangelio en el año 1820 o en la época del Beato Felipe que ahorita en el 2022. Sí, claro. O sea, uno tiene que, la enseñanza no cambia. La enseñanza de la iglesia y las enseñanzas de Jesús en el evangelio es la misma. Solo tenemos que personalizarla a nuestra situación. Y voy a terminar, que está un poquito larguito, no tanto, pero es que es del Papa San Juan Pablo II, en esa misma carta sobre la familia. Dice: hoy, dar testimonio del inestimable valor de la indisolubilidad y fidelidad matrimonial es uno de los deberes más preciosos y urgentes de las parejas cristianas de nuestro tiempo. Por eso, alabo y aliento a las numerosas parejas que, aún encontrando no leves dificultades, conservan y desarrollan el bien de la indisolubilidad. Cumplen así de manera útil y valiente el cometido a ellas confiado de ser un signo en el mundo, un signo pequeño y precioso, a veces expuesto a tentación, pero siempre renovado, de la incansable fidelidad con que Dios y Jesucristo aman a todos los hombres y a cada hombre. Pero es obligado también reconocer el valor del testimonio de aquellos cónyuges que, aun habiendo sido abandonados por el otro cónyuge, con la fuerza de la fe y de la esperanza cristiana, no han pasado a una nueva unión. También estos dan un auténtico testimonio de fidelidad de la que el mundo hoy tiene gran necesidad. Esto se refiere a las personas que se han divorciado por las razones que sean y se quedan solas y no se vuelven a casar, que también dan un testimonio de que creen en la indisolubilidad del matrimonio y por eso se mantienen solas. Y oyen con claridad la palabra de nuestro Señor. Y algo también importante, hay personas que creen que si están divorciadas, entonces no pueden recibir los sacramentos. Eso no es así. Si usted se divorció por las razones que sea y se quedó sola o solo, usted puede recibir los sacramentos mientras no se junte con alguien. Exacto. Las personas divorciadas que no deben acercarse a los sacramentos, a comulgar, por ejemplo, son los que se han vuelto a unir con otra persona diferente. Los que viven en adulterio. En adulterio, exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces... Sí, vamos a ver. Tú sabes que pasamos el mes de noviembre, que era el mes de que se dedica a la oración por las almas del purgatorio. Comenzamos de hecho con el Día de los Santos. Y después los fieles difuntos. Pero hay cosas que a veces se desconocen, y creo que una vez hasta comentabas tú algo de un sacerdote que su mamá... Ay, sí, que creo que lo que te va a comentar. No, es que eso lo pusieron en el Facebook. Sí, entonces bueno, lo cierto es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio? Aparte de noviembre, del mes de noviembre, ya se acabó noviembre. Entonces ahora ya no rezamos más por las almas. ¿Cómo hacemos para ayudar a las almas del purgatorio? Entonces son 7 puntos que vamos a poner. Bueno, también, perdón que interrumpa otra vez. No, que también en estos días estamos hablando en el Adviento, como lo explicamos la semana pasada, de esas últimas cosas, digamos, las últimas cosas, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Entonces, claro, es importante tener eso presente para rezar y ofrecer cosas por esas personas que ya pasaron por eso. Sí. Entonces, y sobre todo tomar en cuenta que ellos están ahorita, las ánimas del purgatorio,
pues necesitando de oraciones. De Están ayuda. confiando en nosotros. Confían en nosotros porque ya una vez en el purgatorio no tienen manera Ya ellos por ellos mismos no pueden salir de ahí hasta que no queden limpiecitos. Exactamente. Nosotros podemos Cuentan ayudar a con nosotros. limpiarlos. Y todos tenemos personas que pueden estar perfectamente en el purgatorio. Es Sí. más, yo me atrevería a decir que están en el purgatorio. Sí. Conocidos, familiares, amigos, Amigos. en fin, hay muchísimos. Ujú. Y también hay algo, bueno, vamos a ver esos puntos porque cuando los estaba leyendo decía uno que nosotros pues lo hacíamos. Ujú. Hemos dejado de hacerlo. Y bueno, esto lo sacamos de un sacerdote Ujú, que era decano de teología en una universidad de aquí, en la Universidad Seton, ujú. que es el John Un exdecano. ya es ex decano, o sea, él fue decano. Ujú, John Grondelsky. ujú, Entonces, Grondelsky decía que lo primero que podemos hacer es orar por los muertos. ujú. Entonces él animaba a los fieles a agregar alguna oración por las personas que han partido en su oración diaria y alentó a enseñar a los hijos a rezar por las almas de los fallecidos. Ujú. Además incitó a rezar el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia por los difuntos. Fíjate. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que cuando reza el rosario al final le agrega por las almas del purgatorio, un Exacto. Padre Nuestro, un Ave María y que descansen en paz. Ujú. O incluso si está rezando el rosario, pues en algún momento se puede acordar uno también De ofrecerlo, un ofrecerlo misterio por ellos, o el rosario entero. por alguien específico Ujú. o simplemente por las ánimas del purgatorio. En la misa Este, también. Bueno, luego también hay otro que es ofrecer las misas, por supuesto. Y no hay mejor oración que podamos hacer por los muertos que la Santa Misa. ¿Cuándo Exactamente. fue la última vez? Vamos a ver, nos podríamos preguntar, ¿cuándo fue la última vez que se organizó una misa para alguien? Por ejemplo, padres, abuelos, parientes. Así que Y esto se lo pregúnteselo. preguntaba este señor. Entonces, uno también se puede preguntar cuándo fue la última vez que nosotros organizamos o mandamos a hacer una misa por Ujú. alguna persona querida. Este exdecano aconsejó participar en la misa al menos un día laborable de cada semana, o sea, tratar en lo posible, no solamente sea, cumplir con la además del misa del domingo, domingo, que es la de obligación, Ajá. sino también en la semana ir a hacer el esfuerzo, si pudiera todos los días mejor, pero hacer el esfuerzo de ir a una misa en la semana y ofrecerla por los difuntos. Ujú. Incluso si trabaja, hay muchas iglesias que celebran misas a la hora del almuerzo, o también hay otras iglesias que la celebran en la tarde, ya cuando se termina. Y algunas la Y hay tienen unas que la bien tienen tempranito muy por la temprano. mañana. Es difícil, pero muy difícil conseguir iglesias, casos, pero yo diría bien puntuales, que tienen una misa a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde. Sí, Eso es eso es rarísimo. Normalmente, fíjese lo bonito de la iglesia, que se adapta al Ujú. pueblo, a los fieles, y entonces Ujú. las misas son o muy temprano para que las personas puedan participar y sobre O todo al comenzar mediodía para que vayan día al bien. almuerzo. al mediodía con el almuerzo o bien en la tarde. Ujú. Entonces, claro, uno siempre va a estar ocupado, pero vamos a hacer ese esfuerzo de por lo menos una misa y sobre todo de la mejor oración que existe, que es la misa, para ofrecerlo por las ánimas del Ujú. purgatorio. Luego también se puede ir al cementerio. Entonces él indicaba que los cementerios católicos son lugares religiosos y son parte de la iglesia. Ujú. Entonces además recordó que se conceden indulgencias plenarias, bueno, en noviembre, cuando uno visita el cementerio. Ujú. Pero ya no es noviembre, pero igual uno puede ir al cementerio y perfectamente. puede ir a rezar por su propio difunto si está ahí, Ujú. pero también puede ir y caminar por el cementerio rezando por toda esa gente que está ahí. Sí. Y que a lo mejor hay algunos ahí que nadie reza por Bueno, y ellos. sobre todo pensar en eso, que ahí debe haber gente que no tienen a nadie que rece por ellos, y bueno, ni los conocemos. Ujú. Pero fíjense qué bonito esa amistad que uno hace en el cielo. ¿Verdad? con Cuando esas llegamos, personas. cuando lleguemos nos van a ir a saludar los que Y rezamos por además ellos. imagínate la cantidad de personas, tú rezando por el cementerio, eso debe ser una práctica que uno tenga de verdad para, o sea, así como que algo fijo. Pero bueno, imagínate esas personas que tú vas caminando, vas rezando por ellas, cuando llegues al cielo, porque ellos van en el cielo y, Claro. y te van a ayudar además a que tú A alcances llegar al el cielo. Entonces imagínate cuando llegas allá, tú dices, oye, esta persona, mira, llegó Sí, Betty. te van a recibir y dicen, mira, yo estoy aquí porque tú rezaste tanto Sí, por mí. yo me fijo a veces cuando
íbamos al cementerio, anteriormente íbamos al Lo hacíamos cementerio. toda la semana. Lo hacíamos toda la semana. Y ahora estamos más enredados, Sí, pero vamos a ahora. tener que buscar el hueco otra vez. Sí, y no es nada, que aquí tenemos uno cerca. Pero bueno, lo cierto del caso, que nosotros nos fijamos mucho en la fecha de las lápidas, donde sale la fecha en que murió. Y yo hacía por lo menos mucho hincapié, o me fijaba más, hacía hincapié en las que... Hacía muchos Ajá. años. Ajá. Claro, porque uno dice, "Ese ya no deben estar rezando por esa persona". A lo mejor ni siquiera ya tiene familia. Ujú. O sea, imagínate, uno de, no sé, de 1800 y tanto, o 1900 y pico. O sea, así como que, bueno, a lo Ujú. mejor a usted se le murieron todos. Y bueno, piense cuándo fue la última vez que visitó a sus familiares en el cementerio. Entonces, a lo mejor muchos me dirán, no, pero es que mis familiares están en mi país de origen, Ujú. en el cementerio de allá y no puedo ir. Bueno, entonces vamos a visitar el cementerio de aquí, a Exacto. rezar por nuestro familiar y por esos que están ahí, Exacto. Bueno, ¿verdad? luego tenemos un cuarto punto, que es meditar sobre la muerte. Sobre todo, yo lo recuerdo, ahora acuérdame tú, que era el que decía nuestra hermana la muerte, En San Francisco. San Francisco. Meditar sobre la muerte, hay que quitarse el miedo y sobre todo ver que la espiritualidad católica nos ha instado durante mucho tiempo al momento de morir. O sea, nos recuerda constantemente que vamos a Eso morir. que llaman memento mori, Ajá. que es así como que acuérdate que te vas a morir. Exacto. Entonces, es el momento decisivo de tu vida. Los autores católicos han abordado este tema durante mucho tiempo. Luego, saber que meditar sobre la muerte, además también nos acerca a nuestro Señor, a pensar, a también frecuentar los sacramentos. O sea, tiene que ser un tema Ujú. que no sea un tema como que prohibido, mejor no hablemos Y- de eso y porque hay se van a muchos- sentir, sino todo lo contrario. Y hay muchos santos que tienen muy buenos escritos, etcétera, sobre la Bueno, muerte. San Como- Francisco de Sales, Que tiene ese de pensamientos consoladores sobre la enfermedad y la el muerte. mismo San Alfonso María de Ligorio también. Ujú. O sea, hay santos que sí, que se dedicaron a Pero eso. bueno, también uno puede buscar en Amazon o en donde quiera los libros Ujú. de esos santos y reflexionar. Pero lo cierto es meditar sobre la muerte. O sea, Luego esto- hacer un testamento. ¿cómo Vamos es a ver eso? cómo dice él eso. Él dice que un testamento muestra cómo se distribuirán las cosas que se dejan en el mundo luego de la muerte y resaltó que es una oportunidad para hacer una declaración de fe. Por ejemplo, indicar que dará limosna para otros o pedir la celebración de misa para uno mismo después de la muerte. O sea, uno en el testamento puede poner eso. Quiero dedicar tanto dinero a la iglesia tal para que celebren tantas misas Sí. por mí. Es más, Eso se otra puede hacer. forma maravillosa, aquí por lo menos yo sé que lo hacen, y estoy seguro que en muchos lugares, pero aquí lo vemos de una manera ordenada. Te llegan unos sobrecitos muy bonitos de sacerdotes o de monasterios, donde se dedican, por ejemplo, los cartujos, que se dedican, Que se dedican a a rezar. rezar. Y uno con una colaboración, con Ujú. una Uno les manda mensualidad, su intención. y con la intención, ellos rezan. Ujú. Entonces, claro, si nunca he pensado en esto, pues Y lo otro también de hacer el testamento, bueno, yo no sé, cada quien lo que tenga, pero uno puede poner en su testamento alguna parte para la iglesia, para su También. parroquia, para alguna fundación o algo que ayude a la gente necesitada o lo que Ujú. uno quiera. Ujú. Y como decía persona, Grondelsky, es una declaración de fe. Sí, O sea, cuando lean el testamento ahí en público, mira lo que dejó. exacto. Ujú. Bueno, luego tenemos también visitar a personas que han perdido a alguien cercano. O sea, ver en nuestro entorno personas que Que se quedaron han solas. tenido alguna pérdida, que se han quedado solos. Ujú. Entonces, todos pensamos en los que quedan cuando alguien muere, pero nunca nos sentimos cómodos hablando con ellos. Ujú. A medida que pasa el tiempo, también nos olvidamos de ellos. Y esto lo declara este señor. Luego, ver, conozcas a alguien que, por ejemplo, está en duelo, uno va y lo visita o está pendiente de esa Pero a persona. veces los esquivas, porque no sabes qué decir. No sabe uno qué decirle. que no sé qué, Inclusive, entonces- uno perfectamente pues, a lo mejor una llamada por teléfono o a lo mejor invitarlos a cenar. A lo mejor, pues, si es un niño, a lo mejor puedes acercarse a él, no sé. Sí, o sea, no es que vas a sustituir a sus padres, Sí, pero por lo menos ayudarlo a y tal vez llenar el vacío. a llenar ese vacío, Ujú. exactamente. Pero
se puede uno perfectamente proponer, y sobre todo en este mes de diciembre, Ujú. yo creo que es un mes también propio para acercarse a esas personas que han tenido pérdidas porque están solas, además también, y estas fechas, la verdad, pues traen recuerdos, momentos difíciles en las personas, y bueno, qué mejor que acercarse a ellos que acompañarlos, y esto también ayuda pues a las ánimas del purgatorio. Exacto. Y luego, lo último, pues asistir a un velorio. Entonces, en ese momento de presentar respeto, consolar al que está afligido, pero especialmente orar por los difuntos. Ujú. Entonces, o sea, cuando sabemos que en la parroquia dicen que murió alguien y que van a hacer el velorio tal día, aunque no lo conozcamos, uno puede acercarse un ratico y rezar por Sí, ese difunto. sí, perfectamente. Y puede uno rezar un rosario o la coronilla de la misericordia ahí, y de verdad eso hace Sí. mucho Bueno, bien. de hecho, yo, por ejemplo, lo puedo decir aquí, que me pasó en algún momento que estaba preparando los acólitos para que sirvieran ahí en la iglesia, y parte Del la servicio. labor del servicio del acólito, pues asistir al sacerdote en las misas, En los funerales. en los funerales. Y yo les comentaba que de manera particular, a mí la verdad, cuando estoy en un velorio, es el momento, pero además propio, y además lo aprovecho en lo posible de pedir por esa persona. A veces pido por los familiares, Ujú. que a veces no saben, bueno, están ahí simplemente porque están, pero hay que pedir por ellos, pero también uno aprovecha a pedir por esas Por el personas, difunto. e incluso pedir por otros, claro, otros que uno conozca que también han muerto, Fallecido. han fallecido cercano a la fecha donde Ujú. uno está en ese velorio. Pero bueno, lo cierto es que aprovecho y yo les digo, oye, esto es un buen momento para uno acompañar a la familia, para uno rezar, y qué bonito que uno puede estar en ese momento, así como puede estar uno también, que también nos pasa en el bautizo, que los niños pues... Es el nacimiento de la vida sí, divina. y es un momento de verdad, en serio, muy especial. Ujú. Yo cada vez que estoy en un bautizo ayudando, es más, me gusta mucho estar allí, digo, qué maravilla que estoy aquí compartiendo esto. Al igual cuando veo un matrimonio, rezo por la pareja que está allí, Ujú. y cuando estoy en un velorio, pues igual. Entonces, si tienen la oportunidad, bueno, yo porque trabajo en eso, pero yo quería decirlo, pero si tienen la oportunidad de ir a un velorio, pues Y vaya. también a veces las parroquias tienen ese ministerio de, no me acuerdo cómo es que lo llaman en Ah, inglés. tú dices para ir a... Ay, yo no sé, no voy a decir la palabra, pero tienen un ministerio que ayuda cuando hay funerales Ujú. para después atender a la familia, a la comidita que hacen. Por ejemplo, Ujú. las personas, hay muchas personas, porque uno lo ve que se les muere alguien y no saben ni siquiera qué hacer. Entonces uno perfectamente puede ir y dirigir un rosario o la coronilla. Ujú. O sea, acompañarlo de esa manera. Sí. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto en serio personas que están en el velorio y aquello es una habladera y no se hace más nada? Es verdad. Entonces, en ese momento, si uno sabe rezar el rosario, pues, y conoce a la familia, exacto. ¿Te acuerdas que una vez leímos una noticia de unos muchachos de una escuela católica, creo que en Inglaterra, Ujú. que ellos escucharon sobre la obra de misericordia de enterrar a los muertos y crearon Sí. un grupo Sí, en sí. que les decían que les avisaran por favor cuando Ujú. llegaran difuntos a la morgue, Ujú. que no tenían familia, que nadie los reclamaba, Ujú. para entonces ellos ir y recogerlo y hacerles el funeral. Ujú. ¿Te acuerdas? Qué Sí. bonito. Y eran puros muchachos de bachillerato, de Sí, high school. sí, así de impresionante. Muy bonito. Pues nada, con estos puntos, Bueno, con Uno- esto y un bizcocho. nos vemos aquí anoche. Ya Sí, llegó la porque hora. ya es tardísimo. Ay, Dios mío, bueno. Nos pasamos bastante. Ok, esperemos que haya sido de utilidad todo esto y nos vemos el próximo lunes. Chao. Dios mediante. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.